Hola, bienvenidos al video de estadística con Jojera. Vamos a trabajar con unos datos que encontramos en internet anterior, pero nos vamos a cambiar de aplicación. Esta vez voy a utilizar, como ya dije, Jojera para la actividad de Cristian, pero lo buscamos en Google, GeoGebra. Si usar el programa sabéis que podemos trabajar con él online. Si elegimos comienza a crear. Y con lo que vamos a trabajar hoy es como la hoja de cálculo de GeoGebra, o sea, un tema de estadística. Le damos aquí, esperamos un poquito, suele tardar en cargar. Voy a cerrar la ventana de la vista gráfica. De acuerdo, aquí le vamos a decir cierre porque no quiero la vista gráfica, solo voy a utilizar de momento la hoja de cálculo. ¿Ves que aparece ahí unos iconos para cálculos estadísticos? Y bueno, pues lo que vamos a hacer en primer lugar es vamos a copiarnos nuestros datos. Los datos que yo voy a necesitar y que voy a usar son los de ejercicios. Problemas si media, los copio en la portapapeles y los llevo a GeoGebra. Pinchando sobre una casilla cualquiera le damos a pegar y nos lo va a pegar. Esto puede tardar un poquito, igual así que tenemos que tener un paciencia mientras GeoGebra va y ya está aquí los datos mientras nos los está intentando procesar. Una vez que tengamos los datos, aquí esto funciona de una forma muy parecida a una hoja de cálculo, pero lo que vamos a hacer es aprovechar que nos da muchísimas funciones estadísticas ya programadas, gráficos y demás, entre otros. En primer lugar, pinchamos aquí, vemos que nos ofrece tres opciones: análisis de una variable, análisis de regresión de dos variables y regresión múltiple. Vamos a escoger primero una columna, si no nos va a funcionar, y luego pinchamos análisis de una variable. Primero seleccionamos la columna estudiar y luego la opción análisis de una variable. Bueno, pues nada más hacer esto, veis que nos crea un histograma. Directamente nos ha abierto la ventana gráfica y nos ha creado un histograma. Tocando aquí podemos cambiar la amplitud de los intervalos del histograma. Como veis, esto es una ventana considerable con respecto a lo que habíamos hecho en la hoja de cálculo. No tenemos que hacernos nuestros intervalos a mano y lo podemos configurar aquí en este botoncito. Nos deja configurar diversos valores a la gráfica. Por ejemplo, le voy a marcar el polígono de frecuencias, que sabéis que es la línea que nos une los rectángulos del histograma. O le voy a pedir cuadrícula visible. Eso me puede ayudar pues a calcular bien los valores. Bueno, cerramos la ventana de configuración. Y otra opción interesante que tenemos aparte del histograma, vamos a pinchar aquí mostrar el análisis de datos, las estadísticas que nosotros nos habíamos calculado. Pues aquí directamente GeoGebra nos la da el número de datos, la media, la desviación típica, también estos cálculos intermedios para calcular la medida. Si os acordáis, las medidas de dispersión mínimo, curtiles, mediana, máximo, etcétera. Ahí tenemos todos nuestros datos. Luego, aparte del histograma, veis que nos ofrece bastantes otras gráficas. Por ejemplo, si eliges el diagrama de barras, pues aparece un gráfica que sabemos que no es el adecuado porque nuestra variable no es directa, es continua, y pero ahí lo tenemos. Luego tenemos el diagrama de cajas y bigotes, también llamado, que es un diagrama que nos permite usar GeoGebra y que no teníamos antes. Si le dais aquí, pues podrías elegir para que os muestre a la vez dos ventanas gráficas, y a la vez podemos en una de ellas seleccionar histograma, en otra diagrama de cajas. Aquí en exportar como imagen
nos crea una imagen con lo que tenemos en la ventana gráfica. Esto nos puede servir pues eso para guardarnos el resultado de nuestros trabajos. Bueno, pues el diagrama de caja vamos a pasar a estudiarlo de momento. Voy a cerrar el histograma, voy a abrir solamente el diagrama de caja. Es muy interesante porque es una representación de las medidas de dispersión, el mínimo, el máximo, la mediana y los cuartiles. Lo voy a parametrizar para que se vean la cuadrícula y podamos calcular bien los valores. Bueno, este diagrama es una representación de cómo están los datos. Parametrizar la gráfica para que se vea la cuadrícula y vamos a ver el primer dato que nos parece es el mínimo, lo tenemos ahí en estadísticos. En nuestro caso era 1.25, el segundo dato sería el primer cuartil, 4, después nos aparece aquí la mediana que era 5 y pico, el máximo y el tercer cuartil. Vale, de aquí también tenemos la opción muy interesante de que aparezcan los valores atípicos. En este caso no nos cambia nada porque no había ningún valor atípico, pero si veis que hay un valor que es un posible error de los datos, etcétera, lo podemos eliminar porque si no nos distorsiona mucho. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer comparar dos variables, ejercicios y problemas. Primero, los tenemos que seleccionar las dos y ahora nos elegimos la opción análisis multivariable, es decir, vamos a estudiar dos variables simultáneamente. Cuando pinchamos esta opción nos va a ofrecer dos diagramas, caja y bigotes, el que corresponde a la columna A que era ejercicio y el de la columna B a la que era el de problemas. Esto nos permite comparar las dos variables. Veis que no nos ofrece más gráficos y que lo podemos configurar. Vamos a hacer visible la cuadrícula que nos va a ayudar bastante a comparar. Y aquí tenéis que a simple vista las dos distribuciones de datos, las notas de ejercicio y las notas de problemas para el mismo grupo de alumnos son muy diferentes. Podemos ver que las notas de ejercicio son más homogéneas, tienen menos variación del mínimo al máximo y menos distancia. La mayoría están concentradas en unos valores centrales entre el 4 y el C, mientras que las notas de problemas tienen muchísimas más variables, van del 0 al 10 y hay una gran cantidad. El 50% de los datos que están comprendidos en un rango muy amplio. Aquí podéis ver los datos concretos de cada una de las variables. Lo más interesante, pues los cuartiles, la mediana y el mínimo y el máximo, que son los datos que se marcan en este tipo de diagrama. Veis, es mucho más asimétrico. La segunda variable, la del problemas, tiene muchísimos datos entre la mediana y el tercer cuartil, y esto nos permite comparar las dos variables. Bueno, una vez hecho esto, vamos a pasar a estudiar ya lo último que nos queda, que es la regresión. Se refiere a la relación entre dos variables. Vamos a seleccionar, por ejemplo, nota de ejercicio y nota de problema para ver qué relación tienen. Pinchamos análisis de regresión de datos variables y lo que nos va a hacer es que nos va a representar la nube de puntos, la nube de datos de puntos que la tenemos aquí. Está representando aquí cada uno de los tanto alumnos que teníamos en los 50 alumnos que teníamos o en la muestra, y apareció cada punto las coordenadas X y Y. Desde punto vamos a poner la cuadrícula para que lo veáis.
Bien, cada punto que nos aparece aquí es la nota de un mismo alumno en ejercicios y en problemas. Por ejemplo, este alumno tendría una de pico en ejercicio y cerca de un 2 en problemas. Lo ves así para cada uno de los 50 alumnos, todos representados constituyen la nube de puntos y si hay una relación entre ambas notas, estos puntos tenderían a estar situados en una cierta línea, tenderán a un cierto gráfico, ¿vale? Esto hay unos estadísticos, unas medidas que nos va a medir todo esto, que nos parece que cuando tenemos